¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Nuevamente transmitiendo desde Enrique Granados, número 12, Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Así es, una vez más estamos transmitiendo desde aquí y justo en una entrega más, en un podcast más. En esta ocasión estaremos hablando de la culpa. Pero, ¿qué es la culpa? ¿Es una emoción? ¿Es un pensamiento? ¿Es un sentimiento? ¿Hay culpas buenas? ¿Hay culpas malas? Estaremos intentando abarcar un poquito este tema. En este podcast nos acompaña el buen Bruno, Mau y Adrián. Así que, perdón, todavía sigo con un poco de tos. La primera pregunta: ¿qué es la culpa? Cuando llegan a tener esa percepción en ustedes de la culpa, ¿cómo la sienten? ¿Es una serie de pensamientos? ¿Cómo se manifiesta en ustedes la culpa? Mi querido Bruno, ¿cómo se manifiesta en ti la culpa? Sí, gracias. Buenas noches. Primero que nada, yo quisiera aportar mi punto de vista de que no hay que satanizar la culpa. Pienso que es algo muy común y que a todos los seres humanos nos pasa. Y yo estoy seguro de que solamente es la manifestación de emociones, de situaciones que no han sido trascendidas, que están ahí guardadas. Y es una manera en la que de manera emocional pues se puede sentir y algo me dice pues no está bien, ¿no? Entonces yo en mi caso es así, es una emoción constante, generalmente cuando caigo así en la culpa es desde que amanezco hasta que duermo, es un cansancio mental muy fuerte y pues obviamente viene acompañado de pensamientos, del hubiera, del qué hubiera pasado, de arrepentimientos. Y aunque alcanzo a percibir el hecho de pedir perdón o de cambiar de actitud, es complicado. O sea, generalmente vivo un proceso de meses, a veces hasta años, viviendo con esa emoción. Es con lo que quisiera empezar. Entonces, ¿son pensamientos? ¿Tú dirías que son pensamientos? Yo creo que es una emoción y que viene obviamente acompañada por pensamiento, ¿no? Algunas veces alguien ha dicho que para sentir algo primero se piensa, ¿no? Entonces el hecho de estar pensando algo va generando también, no sabría decirte cuáles, pero creo que son ambas, ¿no? Agarradas de las manos, pensamientos y emoción. Cuando dices emoción, nos estamos refiriendo a reacciones físicas, ¿estás de acuerdo? Sí, así es. ¿Cómo son estas reacciones físicas? Pues en mi caso lo que más detecto es una sensación en el estómago, es una sensación en medio del estómago, tipo querer como volver el estómago, es muy común. ¿Qué más podría ser? Es un dolor de cabeza también que es muy constante. Los hombros, generalmente es un dolor en los hombros, en la parte aquí de los trapecios, no sé cómo se llama. Omóplatos. Omóplatos, disculpen mi ignorancia. Y pues puede ser todo, ¿no? O sea, cansancio, fatiga, eso podría ser. Okay, muchas gracias, mi estimado Bruno. Perdón. Mi querido Mau, ¿cómo es la culpa en ti? A ver, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es la culpa en mí? Híjole. Ahorita que escuchaba el tema de que es una emoción, ¿no? Generalmente viene provocado por algo que pienso que hice mal, ¿no? O sea, es que voy a poner un ejemplo.
¿no? Por ejemplo, si mi hija se porta mal y le doy una nalgada, pero se la doy muy fuerte por la edad que tiene, puedo sentir culpa porque a lo mejor no se la di con la fuerza que debía de habérsela dado, ¿no? Digo, es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero de ahí tiene mucho que ver el cómo yo haga las cosas y también, ¿sabes con qué? Con qué intención esté haciendo las cosas, ¿no? No creo que haya culpa buena o culpa mala. Lo que sí creo es que la culpa te da un parámetro como de lo que debes hacer y no deberías de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner el mismo ejemplo, ¿no? Cuando yo llego al grupo, ¿no? Y a la semana, generalmente pasa, ¿no? Que a la semana te das cuenta, ¿no? De todo lo que hiciste, ¿no? De cómo te drogaste, cómo robaste, cómo mentiste, con todas las chingaderas que hiciste, ¿no? Y entonces viene un sentimiento de culpa, ¿no? De lo tengo que arreglar. Y una urgencia que yo la vivo en ansiedad. Una ansiedad por querer solucionar en ese momento las cosas. Para quitarme ese sentimiento. Y entonces pienso que lo que voy haciendo va subsanando o sea, ni siquiera me importa si a la otra persona, güey, le sirve. Lo que yo no quiero es tener esa responsabilidad emocional, ¿no? Es claro como esta parte de, es que le grité a mi vieja y ahora le voy a regalar unas flores. Como si las flores, ¿no? Te quitara la acción mala que tuviste con esa persona, ¿no? Y entonces vas como queriendo, o yo voy como queriendo subsanar con actos así, o detalles, ¿no? Para quitarme ese sentimiento de culpa. Creo que a veces es muy riesgoso sentir eso, ¿no? Como miembro de AA. ¿Por qué? Porque también me puedo extraviar en todo lo opuesto, ¿no? O sea, si en su momento fui un tirano, a lo mejor ahora voy a ser bien pendejo, ¿no? Agachón. ¿Por qué? Porque producto de ese sentimiento de culpa, ¿no? Yo ahorita me acordé de un amigo que engañó a su esposa, ¿no? Y le compró una lavadora, ¿no? Por ejemplo. Y fue como el sentimiento de culpa, ¿no? Ya te voy a comprar la lavadora que quieras, no hay pedo, no la hagas de pedo, ¿no? Pero ya entendí, ¿no? Entonces, creo que el sentir la culpa de entrada, o culpar a los demás, de entrada es no quererme hacer responsable de mi parte, ¿no? En mi caso, cuando le echo la culpa a los demás. Y cuando yo siento esa culpa, lo que siento es mucha ansiedad por arreglar las cosas, güey. Ya, rápido, perdóname, ya, mira, ya me di cuenta, ya la cagué. ¿No me puedes perdonar mañana? ¿No? Así como borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero cuando me han hecho a mí las cosas, puta, yo sí soy despiadado, ¿no? Sí puedo decir, no, te voy a perdonar hasta que yo quiera, ¿no? Hagas o no hagas. O sea, berrinches a final de cuentas. O sea, sí considero que sea una situación muy humana, ¿no? Los sentimientos de culpa, pero a mí como enfermo de mis emociones, no me puedo dar el lujo de vivir con esos sentimientos constantemente, porque me hacen hacer cosas, o más bien hago cosas que no quiero para reparar cosas que a lo mejor no tienen solución, o que solamente el tiempo puede arreglar, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Estimado Adrián, ahora vas tú. Perdón. ¿Consideras que hay culpas buenas o hay culpas malas? Ahorita Mau decía que no. ¿Pero tú qué crees? De acuerdo a lo que tú has vivido, ¿en qué momento has podido llegar tal vez a sentir alguna de estas culpas? Digo, si crees que existe. Hola, fíjate que yo no es que haya sentido una especie de mayor o menor intensidad en cuanto a la culpa,
si es una más grande, una más pequeña, pero han sido en materia de tratar de reparar, ¿no? Los primeros años era hasta prodigioso hablar de, más bien ni se sentía eso, ¿no? La culpa no la tenía como tal porque estaba como acompañado siempre de justificaciones, el por qué me hicieron algo, es que es que el otro, y así me la llevé muchos años. Ya entrando acá, al paso del tiempo, con ayuda de compañeros me fueron indicando que era importante sentirme también como parte de aquí, pero siempre observando también algunos momentos en los cuales yo ingerí o tuve que desarrollar ciertas cosas para tener la culpa, ¿no? Pero ¿qué crees que de inicio uno de mis primeros padrinos me dijo que no tendría que sentir culpa, ¿no? Más bien hacerme responsable de lo que había hecho? Ojo, es que no es que se exima de esta parte de la responsabilidad, sino que la culpa viene siendo como un continuo malestar que siempre está ahí presente y que no deja avanzar, ¿no? La culpa solo a veces me ha servido para comiserarme, para estar en una situación de tristeza y en una situación obsesiva de sentirme yo el culpable, ¿no? Y es que soy culpable de esto, es que soy culpable de otro, y es que hice esto, y pobrecito, ay. Y que también es como una parte del ego que me ha impulsado a querer reparar las cosas de inmediato, ¿no? O sea, si la tengo la culpa, sé que ya la regué, ¿no? Entonces, al sentirme culpable, voy a actuar y voy a tratar de hacer las cosas, pero es que es bien enfermito esto, ¿no? Porque finalmente lo haces con esa situación de no tenerlo por convicción, sino sentir que te vas a liberar del dolor. ¿Sabes? Que es bien diferente ya cuando empezamos con la cuestión de las reparaciones de daños, que dice, las reparaciones tienen que ir libres de toda culpa, ¿no? Libres de esa situación de quererlas hacer más bien por conveniencia, y no es así. Tendría que ser por gusto y también incluso hasta por convicción. Y así ha sido. Entonces, no, yo pienso que no existe una culpa mayor, menor, sino más bien el grado voy a decir así como muy coloquial, el grado de cagazón que tuviste, ¿no? Porque a veces sin querer hacemos cosas y entonces pues también salpicamos, ¿no? Y esa pequeña melcocha que tenemos ahí, ya cuando le vemos embarrar en otra persona, pues ya vemos mucho lodo, ¿no? Y a veces no vemos mucho. O del tamaño de la pérdida también que tenemos, ¿eh? Y es que también es así como continuo, porque una culpa, más bien un acto te lleva a otro acto y se va haciendo un conglomerado de cositas que ya cuando ves es una situación irremediable que pues, tiene significados, o más bien resultados que nos lleva a conflictos ya muy grandes. Entonces ahí dices, híjole, lo hubiera hecho, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y te vas culpando, ¿no? Te vas haciendo como, pues no te haces responsable propiamente de lo que estás haciendo. Y nada más sirve como, para mí, me ha servido en momentos para estar, pues así con el látigo, ¿no? Pegándome, es que soy culpable. Digo, mi padrino me dijo eso, ya no hay culpables, solamente responsables, pero darle como acción, trabajo a ese significado o conjugación de palabras, cuesta un pedo, ¿no? O sea, no es tan sencillo, porque nuestros hábitos nos marcan que siempre, bueno, más bien para mí, siempre he estado atado a sentirme culpable y en corto resarcirlo, ¿no? Pero no va por ahí. Entonces, pues, se tienen que cambiar hábitos, se tienen que cambiar también, desde luego, la visión como hacemos las cosas. Y ya después, no significa que no tengamos errores, porque también, pero ya no lo vamos a ver con esta situación de laceración, ¿no? Entonces, es mi respuesta. Espero ahorita se ponga más interesante esto. Sí, efectivamente. Ahorita que los estaba escuchando, viene la pregunta que la mayoría de ocasiones yo les hago. ¿Para qué la culpa? ¿Sí? ¿Para qué sentirnos culpables? ¿Hay una necesidad como de pagar? ¿Hay una como necesidad
que yo llego a sentir, yo me llego a sentir culpable por situaciones que pasaron a mi alrededor. Y aquí tal vez entraría un poco en esto como ejemplo, ¿no? Cuando se nos dice, ¿no?, que hay miedos racionales y hay miedos irracionales. Hay culpa irracional, hay culpa racional. Y cuando la culpa es irracional, si es así, ¿para qué? Es que si yo hubiera hecho esto, tal vez mi mamá no se hubiera ido. Y es que si yo me hubiera comportado de esta manera, tal vez mi mamá no me hubiera pegado. ¿Sí? Entonces, creo que va de la mano, ¿no? Culpa, perdón, pero también culpa, castigo. Y ahí es cuando tal vez por eso consumimos de esa manera. Necesitábamos ser castigados. Necesitábamos expiar algo. Fíjate que por ejemplo, yo siempre, cuando llegué al grupo, yo volví a beber. La primera vez que llegué a AA llegué a los 22 años, ¿no? La verdad es que me tardé en regresar. Hice 2 intentos más y bueno, ya en el tercero, gracias a Dios, a partir del 2008, ¿no?, ya no he vuelto a beber. Pero yo la culpa me la metí justamente por droga. O sea, ¿en qué hablo? En que me la metí, en que a final de cuentas, una manera de subsanar la culpa que yo sentía era drogándome. O sea, digamos que la culpa me la fumé, ¿no? Y me la bebí. Porque era tan grande el sentimiento de no pertenencia, ¿no? O este sentimiento de no lo mereces, ¿no? No lo mereces, no perteneces, no eres lo que dijiste que ibas a hacer y eres un drogadicto. Ay, cabrón. O sea, esa parte, lejos de pensar de manera positiva y decir, bueno, pues sí, la cagué, reconozco mis errores y cambio, no. Tú ahorita decías algo. ¿Qué gano? Sí ganas, güey. En un estado de culpabilidad, ganas. Y ganas un chingo. El tema es que reconocerlo y aceptarlo no nos gusta. Pero si tú me dices, ¿qué gano? Atención. De entrada gano atención. ¿Por qué? Porque entonces todos me voltean a ver, entonces, ay, pobrecito del Mau, se siente triste, se siente mal, ¿no? Vamos a ayudarlo. ¿Qué necesitas, hijo? ¿Dinero? Sí, dinero, ándale. Y voy por otras piedras, ¿no? Y entonces sigo alimentando esa misma culpa. Y me doy cuenta que sí me genera algo. Sí obtengo, güey. Sí voy obteniendo, ¿no? Que no me dejen, por ejemplo. No, es que se siente culpable. Si lo deja se va a empedar, ¿no? ¿No? O sea, todo ese tipo me vuelvo un chantajeador emocional a través de la culpa. De manera inconsciente. No voy a hablar de manera racional, de manera inconsciente. Y hasta que no te haces cargo de esa manera de actuar, creo yo, es cuando entonces, o cuando alguien te descubre, porque pueden ser dos cosas, que te descubran y te digan, ya, güey, ¿no? Ya, la neta, ya nos tienes hasta la madre, ¿no? Ya párale a tu pedo, ¿no? Que te descubran. O que sea tan grande tu sentimiento de culpa que llegue un momento en el que digas, ya no puedo, güey. Ya me acabé todas, ¿no? Ya no tengo más pretextos, güey, para querer seguir sintiendo esta culpa, que lo único que me genera o que me generaba era, pues, seguir consumiendo, güey, ¿no? Entonces, cuando yo llego al grupo, la última vez, en el 2008, pues es cuando digo, güey, o sea, ¿culpable de qué? ¿No? Y entonces me la cambian, mejor hazte responsable, ¿no? Y cuando me preguntaron, ¿qué ganaste con eso? De entrada decía, nada. No, sí ganaste, güey.
No te hagas, güey. Sí ganaste. ¿Qué ganaste con tu actitud de culpabilidad? De conmiseración, de tristeza, de apatía, de es que nadie me entiende, nadie me quiere, mi mujer me va a dejar, mi novia me va a dejar y yo no quiero porque me siento culpable, y, ¿no? Sí ganas, güey. Nada más que no queremos hacernos responsables. Entonces, en mi caso yo sí obtuve pues, unos buenos años, ¿no? Unos buenos años que me estuvieran manteniendo, ¿no? Mi drogadicción, mi alcoholismo, güey. Unos buenos años para justificar el por qué yo vivía así, ¿no? Pero en la realidad, güey, pues la culpa me la seguía metiendo, ¿no? Cada que me compraba una dosis más, güey. Entonces, era conveniente, sí, porque obtenía, pero el precio a pagar fue alto, güey. Así es, mi Rubén. Efectivamente. Ahorita mencionabas algo muy, muy interesante y esta pregunta va para ti, mi querido Bruno. Si bien estamos hablando de la culpa que nosotros llegamos a sentir cuando hacemos sentir culpables a los demás para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. ¿Cómo eras tú con respecto a eso? Sí. Bueno, algo que quisiera aclarar, como decíamos, es algo común en la gente, pero para personas como nosotros que tenemos esa dependencia a las drogas, pues es un peligro, ¿no? O sea, tampoco hay que tomarlo a la ligera, no hay que hacer un drama, pero en nosotros, en nuestro caso, es volver a beber y a veces años o perder la vida o terminar con muchas cosas. Y más porque estas fechas de diciembre se prestan, ¿no? Uh-huh. Aquí nosotros convivimos con mucha gente recién llegada y estas fechas pues dan para esa emoción, ¿no? El querer volver a retomar las cosas porque hice algo mal, porque no debió haber sido así. Pero agarrando un poquito de la pregunta anterior que hacías, yo creo que lo que se gana cuando se empieza a tener un poquito de conciencia es la capacidad de ver que si yo sigo actuando así, mi vida va a seguir en ese fondo, ¿no? Entonces, que si yo aprendo de lo que hice y esté bien o esté mal según quien sea, pero yo no me siento bien cuando lo hago, yo necesito reconocer que hacer eso a mí no me beneficia, o sea, lo que decía Mauricio, ¿no? Darle una nalgada a alguien y sentir la culpa, pues entonces yo noto que yo, Bruno, no estoy de acuerdo con ese acto, ¿no? Tal vez en el momento lo hice, pero a mí no me gusta porque me trae estas consecuencias, ¿no? Entonces creo que ir aprendiendo de la manera en la que se va sintiendo la culpa es una forma en la que mi cuerpo, mi mente me dice, Bruno, eso no. Tal vez alguien pueda hacerlo, tal vez para alguien no esté mal, pero tú, Bruno, en tu interior, en tu honestidad, no te gusta hacer eso. No está bien lo que haces. Porque obviamente pues sigue el fin, ¿no? Y en lo que tú me decías, por ejemplo, yo creo que la culpa va acompañada del resentimiento siempre. O sea, creo que es algo que va de la mano. No puede existir una sin la otra. Y en mi caso, por ejemplo, el hecho de que a mí en mi historial me haya abandonado mi padre y haber sentido pues ese abandono, cuando yo lo conozco, yo hago cosas para que él pague o se dé cuenta que estuvo mal lo que hizo, pero al hacerlo yo siento culpa. Entonces empieza a convertirse en una maraña de emociones que al rato no sabes ni por dónde empezó ni qué se hace. En mi caso pues fue así, ¿no? Un ejemplo, mi papá se quiso acercar, me habló, me quiso dar dinero y para mí fue una forma de decir, te voy a sacar todo, o sea, voy a hacer y vas a pagar todo lo que me has hecho, ¿no? Pero obviamente cuando yo obtuve, lo que ahorita decía, ¿no? Yo obtuve el dinero, el volver a beber, etcétera, pues vino esa culpa, ¿no? De decir, tú te quejaste de esta persona, pero pues tú eres exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que el día de hoy lo sigo viviendo, por ejemplo, en una relación con una mujer, cuando terminamos o no está bien lo que está sucediendo, y por ejemplo me cuelga el teléfono, ¿no? Las clásicas peleas de, no, pues tú tienes, no, tú lo hiciste, no, por ti, por yo, y bla, 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 y adiós. Por ejemplo, cuando a mí alguien me cuelga el teléfono en una relación con una mujer, mi primer pensamiento es márcale, busca la forma de volver a hablar con ella y hazle sentir que la que lo
la cagó, todo fue ella. Y siento un placer de estarle repitiendo dónde hizo mal las cosas, dónde lo hizo, si hubieras hecho esto. O sea, a mí me encanta. Porque como dicen, hacerse responsable de eso, pues creo que es un proceso que lleva cierto tiempo, pero el día de hoy lo sigo haciendo, ¿no? A veces cuando me va mal, que yo mismo genero las situaciones, abandonar un trabajo, meterme en problemas, el hecho de no tener la capacidad de enfrentar y de aceptar y volver a retomar las cosas, mi primera reacción es acordarme de algo que hice y seguir hundiéndome. Entonces, o buscar, ¿no? Lo que me preguntabas, buscar a alguien que me haya hecho algo y volver a agarrar el teléfono, el Facebook, algo donde haya alguien por ahí escondido que me hizo algo y volver otra vez a decirle, oye, es que por tu culpa, o no sé, seguirme metiendo en más problemas, ¿no? Pero así me ha pasado. Sí. Estimado licenciado Adrián, si bien hasta este momento hemos hablado un poco acerca de la culpa, de cómo fue cuando bebíamos, cuando llegamos, el día de hoy, ¿cómo es sentir la culpa en un día normal de Adrián? A ver, cuéntanos. Mira, es que yo insisto en este punto, ¿no? De acuerdo a los puntos principales en mi vida, en los cuales de una parte obsesiva que tengo también, es que no sean los de hoy. Generalmente vivo pensando en la culpa del ayer. No mames. O sea, ¿sabes por qué? Y me he dado cuenta, por ejemplo, en los momentos en los cuales yo estoy añorando algo, llámese dinero, un empleo, no voy a decir placeres, pero por ejemplo relaciones con mujeres, de pronto siento esta necesidad de, o sea, el vacío, vaya, se siente propiamente el vacío. Voy caminando por la calle y de pronto veo a alguien, va agarrado de la mano, pum, se detona el pensamiento, y ya cuando siento mi cabecita ya está pensando en los errores del por qué yo la regué en un noviazgo, ¿no? Y inmediatamente me pongo en el lugar del ofensor. Cuando yo soy el ofensor, veo a la otra persona vulnerable y entonces de una forma racional empiezo así a decir, hiciste mal esto, hiciste mal esto, hiciste mal otro, hiciste mal otro. Y hay una sensación, culpabilidad propia para mí, ¿no? Y es que, por ejemplo, ahorita estaba escuchando y la culpa tiene un buen de matices o directrices en los cuales la podemos ocupar. Llámese para manipular o llámese para incluso nosotros como estar en esta situación de chantaje o de melancolía o nostalgia, ¿sabes? Y que se va manifestando en diferentes emociones. Entonces para mí sí me da mucho la de la nostalgia y recordar los ayeres. Entonces generalmente la culpa no la siento por los días de hoy, la siento por cuando siento vacíos, cuando siento situaciones que adolezco, ¿no? En situaciones, por ejemplo, de trabajo, no soy muy dado a trabajar, no es cierto. No, más bien no soy muy dado a generar como esa especie de trabajo, sino más bien en cuestiones personales, en las cuales siempre he estado pues como trabajando en mí y que me doy cuenta de pues, que tengo una carencia afectiva, y de pronto veo como mi incapacidad también para poder relacionarme con las personas. Y esa culpa que siento en ese momento me lleva a otros pensamientos. Esos pensamientos son los de tratar de cambiar, no de cambiar, sino de tratar, porque solamente me sirven para idealizar los momentos en los cuales yo pueda ser mejor persona, ¿no? Supongamos, si ya me vi que en algún momento la regué con una novia, ya no voy a cometer esos errores cuando tenga otra novia, ¿no? Pero finalmente creo que no va por ahí el punto de tratar de cambiar, sino porque estoy enfocando directamente en la conducta que hice y vuelvo al punto de la convicción, ¿sabes? Porque no es porque yo quisiera, sino porque ya no quiero sentir ese pinche vacío, ese dolor o ese abandono que me puede provocar. Entonces está medio enfermito el pedo, para mí. Está complicadillo porque sí, generalmente racionalizo demasiado y como dicen actualmente los chavos, ¿no? Sobrepienso. Sí, sobrepiensa bastante y me lleva a estados de ansiedad bien cabrones, ¿no? O sea, esa ansiedad que incluso no me puedo ni concentrar en lo que estoy haciendo en ese momento. Me ha dado que
tengo tareas, tengo trabajos, tengo que leer algunos documentos y cuando estoy leyendo los documentos ya estoy pensando en los momentos pasados y de pronto esa situación me lleva y es una situación bien rara, extraña y que no se la recomiendo, o sea, no es posible que una persona pueda vivir con esa manera de pensar, ¿eh? Entonces he tratado ya en ese momento también de ejercitar cómo detener esos pensamientos cuando estoy abundando demasiado en ellos. De pronto me cae el 20 y digo, ya, relájate, ¿no? Pero es continuo, ¿eh? Y mi cabecita me gira así. Entonces, algunos me dicen que soy demasiado neurótico, otros me dicen que soy demasiado ansioso y que vivo en el pasado, pero a veces me cuesta trabajo porque no enfrento mi presente, ¿sabes? Y eso es lo que me ha costado trabajo. Vivo más en el pasado, tratar de vivir idealizando el pasado, tratar incluso hasta de cambiar mi pasado, imagínate, ¿no? Qué loco. Y eso pues no está bien, no está nada agradable, no está sano y pues vives en una situación como si estuvieras en una Matrix, ¿no? Vamos a ponernos acá intensos, una Matrix, ¿no? Que tu mundo está como perfecto, pero que vives con un chip hacia el pasado, acá, pues, tratando de recomponer el sistema de la compu que está dañado, pero mientras sigues operando, ¿no? Según operando, porque no operas al 100 y tampoco no aprovechas el momento, no aprovechas tu día. Ese es mi día. Así ya me aventé una curadita compartimiento. Dale. Bastante interesante ahorita esto que estamos platicando. Y sí, coincido, ¿no? Creo que la culpa tiene muchos matices, tiene muchos para qué. Creo que cada quien puede tener una culpa, no es como una culpa única, depende mucho nuestro contexto. Fíjense que a mí me llega a pasar mucho que en ocasiones esta culpa es muy sutil, ¿sí? No es tal vez ya como antes, que era algo muy que no me dejaba, ¿no? Que todo el día, ¿no? ¿Y por qué? En ocasiones hoy esa culpa o ese fantasma de la culpa, y lo digo fantasma porque el fantasma se asoma tímidamente, ¿no? Ahí por los rincones. Y es como si con ese pequeño instante en el que se asoma es suficiente. Cuando tal vez no tomo una buena decisión en el trabajo, cuando hay tráfico y me voy guiando por el Waze y no le hago caso y me voy por otro lado y está peor el tráfico. ¿Por qué no le hice caso? No. Es muy sutil, ¿no? Es demasiado sutil. Y ahí es cuando, después de que analizo la situación, perdón, después de un momento en el que intento aquietar la mente, en el que intento dejar de alimentar esta culpa, y llego a algo que normalmente el día de hoy estoy intentando hacer para aterrizarme justo en eso, y es el de, pues eres una persona, o sea, soy una persona, soy un ser humano que toma decisiones y que se equivoca igual que todo el mundo. O sea, ¿qué persona en este planeta Tierra, de los 9,000 millones que somos, no se equivoca? ¿Qué tendría que ser diferente si yo me equivoco? Porque yo, si me equivoco, merezco un castigo. ¿Sí? Y ahí es cuando yo me voy justo, ¿no? A esta parte, cómo aprendí, cómo dentro de mi historia de vida está el contexto de qué pasa cuando yo me equivoco. Pues normalmente, si yo me equivoco, pues hay una represión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no actué de la manera correcta. Y ahí voy a irme a los debeísmos, ¿no? ¿Cómo debió de ser? ¿Cómo debió de ser mi respuesta? ¿No? Entonces, algo que a mí me ha funcionado un poco
para detener estos pensamientos rumiantes acerca de la culpa, porque en mi caso, en muchas de las ocasiones hay culpa racional y hay culpa irracional. ¿Por qué? Porque después de que lo analizo me doy cuenta que pues realmente no tenía una base, y hay otras veces que digo, pues sí, me equivoqué, y ¿qué es lo que puede pasar, no? Platico con mi jefe o veo de qué manera solucionarlo. Perdón, pero mi estimado Bruno, y ya para ir como tratando de darle una salida a esto, ¿cómo rompes con la culpa? ¿Cómo lo haces? Gracias. Mira, desde mi experiencia, creo que para que haya un cambio se necesita tocar un fondo en cualquier cosa, o sea el alcohol, la culpa, el resentimiento, algún defecto de carácter. No puede haber un cambio si no se ha tocado un fondo. Creo que para mí ese es el inicio del programa, ¿no? Porque desde que uno llega nos dicen, si tú no tocas o levantas ese fondo, difícilmente vas a avanzar. Entonces, creo que la capacidad de sufrir de cada persona pues es diferente, ¿no? Es muy diferente. Y en mi caso, ha tenido un proceso, ¿no? Yo llego al grupo, tengo culpa, grito, lloro, soy la peor persona del mundo. Pasan los años, mi vida mejora, trabajo, empiezo a regresar con mi familia, etc. Entonces yo creo que yo ya no siento culpa, porque en teoría desde la parte de afuera de la vida común yo ya funciono. Entonces como ya funciono, yo creo que ya trascendí muchas situaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando mi madre, mis hermanos, mi exnovia, mi expareja me vuelven a tocar esos puntos donde yo seguramente hice algo que no estaba correcto? Es ahí donde me doy cuenta que yo no he trascendido nada, que simplemente el cúmulo de experiencias diarias fue como creando estas capas, pero pues es cuando la gente generalmente vuelve a recaer, o viene esta depresión, o viene este para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha hecho consciente. Y entonces me acuerdo de una parte del tercer paso que dice, lo que ha impedido la entrada de Dios, que para mí es el programa y el que va a generar todo este cambio, dice, es el egoísmo. Y para mí la culpa, digo, al principio está bien, uno es nuevo, se entiende, pero el vivir en la culpa es puro egoísmo. Porque finalmente el que sufrió, el pobrecito, el que deberían entender soy yo. Como decía Mauricio, no me importa si tú sientes o piensas o qué reaccionaste, yo me siento mal y yo, como soy un niño berrinchudo, yo no quiero sentirlo. Y como mi fuga siempre fue no me haces caso, me drogo, bebo, me escapo de la casa, pues aunque yo en apariencia hoy tenga cierta edad, mi conducta todavía es ir creciendo, es ir aprendiendo, ¿no? Entonces, para mí esta parte es muy importante. Antes que el cambio, Rubén, yo creo que se necesita hablar una, otra y otra vez. ¿Para qué? Como dice el primer paso, para aceptar simplemente que así soy, que esa es la manera en la que percibo la vida. Y en lugar de estar juzgando la forma en la que veo las cosas, porque obviamente no tengo esa capacidad, pues necesito aceptar que así me he conducido muchos años. Yo creo que ese es el principio del cambio. Aceptar que soy una persona que tiende a la culpa, que su primer salida es sentir culpa, hablarlo, ver las consecuencias y hasta que toque ese fondo, yo creo que va a venir esa parte de cambiar, ¿no? Pero sin juzgarme, porque todo ese hubiera que tú dices, hubiera, es puro prejuicio, ¿no? Y es algo que ni existe, o sea, no existe, o sea, ahorita decía Adrián, ¿no? Aunque yo tuviera la máquina del tiempo, te lo juro que si regreso al mismo tiempo, lo voy a volver a hacer. Porque hoy lo sigo viviendo, o sea, hoy digo, no, ya aprendí, pero hoy la sigo cagando, igual o peor, ¿eh? Y el problema es que hoy la conciencia se va abriendo y el hecho de seguir haciendo cosas que yo obviamente no he aprendido desde mi experiencia,
pues sigue generando este daño, ¿no? Al interior. Entonces creo que el cambio viene primero de aceptar, de no estarme juzgando, como decías, de ver que es algo, al menos en mí, natural, desde una persona enferma, tocar el fondo de sufrimiento y entonces sí, sin ese prejuicio de castigarme o etiquetarme, empezar a decir, ¿qué tengo que hacer? A ver, yo me culpo cuando hago esta situación, bueno, voy a poner atención, ¿no? Cuando esto pasa. Yo siento culpa con mi madre por esto, ok, no voy a ir a pedirle perdón ni a arrodillarme, pero voy a empezar a tener actos, ¿sí? Donde yo pueda sentirme mejor. O mi madre me hizo esto y bla, bla, bla. A ver, está bien, te hizo esto, tú eres la víctima en la película, tu mamá no fue la buena, pero Bruno, tú necesitas estar bien, independientemente de si tu mamá merece el perdón o no, tú necesitas estar bien, sí. Entonces yo necesito cambiar mi actitud y aunque mi madre lo merezca o no, desde mi historia ella sea la culpable, el hecho de yo empezar a hacer cosas, creo que va dando esa posibilidad de entender, de un cambio y de que a futuro pues no siga viviendo en esta situación. Es mi compartimiento. Sí, muchas gracias, mi querido Bruno. Mau, así como ya para ir cerrando, el día de hoy, bueno, dicen en la lucha, en el argot de la lucha libre, ¿no? Que para cada llave hay una contrallave. ¿Cuál es la contrallave que tú aplicas para que tú dejes de culpar a los demás? O de que tú dejes de querer hacer sentir culpables a los demás. Ay, es una pregunta muy fuerte. Es que de entrada, creo que las personas que consumimos alcohol y droga, nos hacemos muy mañosos. Somos muy listos. Muy listos. Muy. ¿Por qué? Porque obviamente para consumir alcohol y droga hice puta, güey, ¿no? O sea, fui a ver a mi papá y le dije, es que tú no estuviste conmigo y no, pero préstame 500 pesos, ¿no? O sea, ve el pinche grado te voy a decir yo, ve el grado de delincuencia que puedo tener, ¿no? Sí. Entonces, más bien yo creo que reeducar la mente, güey, ante ese tipo de acciones, en mi caso ha sido lo más complicado. Se me da de manera natural, por así decirlo, ¿no? Creo que hoy por eso tengo el trabajo que tengo, me ayuda mucho en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque de este contacto con la gente y de repente hacerle ver que, ¿no? Pero en un sentido real, con personas cercanas a mí o donde yo tengo una intención de romance, de algo, híjole, güey. Sí me he dado cuenta cuando quiero manipular. Y de hecho, fíjense que algo muy, muy, muy cagado, ahorita, pues son varias actitudes, ¿no? O sea, una manera de hacer sentir culpable a los demás, pues se llama manipulación, ¿no? Estar enojado con alguien se llama manipulación. Estoy enojado contigo, no me hables, ¿no? ¿Pero qué te hice? Tú debes de saber. Ay, cabrón. Y en el tú debes de saber, puta, ¿no? Y yo lo puedo estar disfrutando, güey. O sea, a veces de manera natural, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta, o yo me empecé a dar cuenta de esa forma de actuar, dije, bueno, ¿y cómo la cambio, güey? Pues de entrada reconociendo, ¿no? Reconociendo que, ¿cuáles son mis intenciones? Yo creo que en parte también es de la honestidad, ¿no? ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Porque soy muy doble intención de muchas cosas, güey. O sea, vuelvo a este punto. Yo no sé si seamos muy listos o pensamos tan rápido, ¿no? Que en caliente ya hiciste el escenario, güey. Y obviamente, digo, no sé si sea una condición de nosotros los alcohólicos, pero lo que sí sé es que puede ser una condición humana que siempre quieres que las cosas se hagan como tú piensas. La neta. O sea, tú no vas por la vida complaciendo a los demás. Siempre quieres un plan y siempre tienes una estructura de lo que tú necesitas.
Y conforme está esa parte, si tú te aferras a querer tener constantemente la razón, si tú te aferras a que las cosas deban de ser como tú dices, vas buscando mecanismos para que la gente vaya actuando a tu forma. Y no te importa si haces sentir culpable o si después te sientes culpable tú. Creo que la clave está en que te des cuenta de entrada cuál es tu intención. Si lo haces para que la otra persona se sienta culpable, aguas, güey, porque puede tener una reacción que no te va a gustar, ¿no? Si no te das cuenta, se vale decir no me di cuenta, ¿no? Y volver a reconocer o replantear esa parte, güey. Pero yo creo que sí tiene mucho que ver con la honestidad y con la responsabilidad para poder quitar. Creo que no nos gusta perder. A nadie nos gusta perder. Y a veces tienes que perder, güey, para ganar, ¿no? Entonces, a veces perdiendo ganas más. La neta. Entonces, hoy en mi caso trato de no ser tan estricto, ¿no? Conmigo también, güey. Porque, sinceramente, hay muchas veces que no me doy cuenta. Me sigue pasando, ¿no? Y a lo mejor ya cuando viene alguien y me dice, oye, es que te pasaste de lanza porque me dijiste esto. Ay, güey, perdóname, ¿no? Tienes razón. No debí de haber dicho, no debí de haber actuado, ¿no? Te ofrezco una disculpa. Pero cuando lo haces con alevosía y ventaja, vas a tener una consecuencia que no te va a gustar, güey. Es una realidad. Así es, mi Rubén. Mi querido Adrián, igual ya para ir cerrando un poco. Culpa y perdón. ¿Cómo los manejas tú? Ay, qué difícil pregunta, Rubén. Porque... Mira, no, es que a manera de terapia, aquí de inicio te dicen, cuando tienes la intención de, es que quiero perdonar, ¿no? Quiero hacer esto. Y los ortodoxos clásicos dobles as dicen, perdónate tú, perro, primero, ¿no? Esas cosas. Es como una conciliación personal. Si no he tenido la capacidad de poder observar estas características de mi enfermedad, de cómo me dirijo, de cómo me comunico y de las acciones que tengo para con los demás, ahorita como decía Mauricio, siempre voy a vivir una especie de, pues no sé, como de mundo alterno, ¿no? Pero ya al tiempo van cayendo 20s y entre más tiempo pasa, te haces un poquito más consciente, ¿no? Tal vez un día un poquito más que ayer. Hay días en los cuales tú te haces como más... Te llegan nuevas experiencias y esas experiencias las puedes capitalizar. Pero no es de la noche a la mañana. Y... voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo últimamente me he sentido con una sensación de empezar a fluir más con la gente, ¿no? A no ser tan prejuicioso, a manejarme desde una parte más genuina, a ser honesto conmigo, a ser fiel a mi persona, ¿no? Porque también soy bastante dependiente. Entonces, juego un papel de 1000 máscaras en mi vida. Y esta culpa es una de ellas. Esas características que a veces del inocente o cuando yo siento que tengo la razón, aviento la culpa. O sea, son las dos. Pero entonces trato de ser más considerado con las personas. Y entrando a la parte del perdón, trato de ser honesto. Considero que siempre antes de accionar, ya lo que hago al día de hoy es pensar por qué lo estoy haciendo. Si una de las cosas que pienso no me da la confianza y hay un puntito negro en el que digo no va por ahí o estás actuando de mala manera, ya no lo hago. En relación a hace unos años que en la mayoría de mis actos actuaba de una forma impulsiva, ahora ya no es así. Me ha costado trabajo, y créeme que a veces no quisiera avanzar en esta parte del programa porque se vuelve como más aburrida la vida, ¿no? Pero una persona que está continuamente al borde de los conflictos
y en esta parte como muy enfermita de andar pues con chismes, ¿no? Sobajando a la gente. Es bien rico, neta, es bien rico no sentirse culpable de nada y aventar la responsabilidad a otras personas. Y yo creo que esa es la parte de crecer directamente aquí en el programa, como vas viendo ya de una forma más concisa, objetiva y sobre todo real acerca de lo que es la vida. Entonces, últimamente les decía que me he sentido con esta sensación incluso hasta de reparar daños, ¿no? Sí, y entonces nace una necesidad de acercarse a las personas y genuinamente decirle, oye, lo siento, ¿no? Discúlpame. Claro, siempre con una listita y realmente si se puede hacer o no la reparación como tal. Pero antes de eso, pues yo creo que el proceso del perdón a uno mismo lleva unos años, lleva como esta parte de volverse, sentir merecedor de que tienes una nueva vida, ¿no? Y que puedes vivir mejor. Incluso no es me lo decían bastante hace unos años, ¿no? Es que Adrián te sientes como una persona de segunda clase, una persona que no tiene no tiene por qué estar viviendo, ¿no? Y siempre vivía bajo el yugo del conflicto. Ahora ya no. También me siento como que tengo cosas por hacer, cosas por vivir y sobre todo cosas por las cuales estar en paz. Y una de ellas, para llegar al punto del perdón, es empezar a la reparación, ya libre de culpa, ¿no? O sea, ¿no? Un ejemplo muy, muy práctico que el día de hoy tengo es cómo me he ido desarrollando con mi madre y la manera con la cual me dirijo hacia con ella, ¿no? He compartido mucho tiempo y al día de hoy ya le doy un abrazo, digo que la quiero, hago actos, se puede decir que de amor, porque también yo no tengo esa, digamos, cualidad, ¿no? Desconozco a veces los significados del amor y son bastantes miopes y egoístas, ¿no? Siempre bajo el yugo, ¿no? Esta parte de quererlo con una doble intención. Y ahora no, ya es tratar de soltarme y lo decía hace un ratito, de aflojar un poquito la situación de yo necesito siempre estar en paz, pero no, ahora ya veo que apenas, después de unos años empiezo a soltar de decir, bueno, sí, o sea, no seas mezquino contigo, güey. Tienes también la facilidad, tienes la libertad y sobre todo tienes también una responsabilidad para con las otras personas de que estén en paz, hermano, que estén tranquilos y tú puedes ser un conducto. Está chido, o sea, puede escuchar como choro, incluso hasta bastante utópico, ¿no? Porque aquí siempre somos como, ponemos comentarios y ¿a poco sí ya ves angelitos y ya te sientes un santo, ¿no? No es así, pero a veces creo que vas creciendo y conforme lo vas aprendiendo, ya no eres el mismo de antes. Ya no eres el mismo compita que llegó con una tristeza. El día de hoy es bastante amplio el mundo que puedo percibir, ¿no? Tanto que ya tengo igual esta capacidad también de discernir bastantes estados de ánimo en el día. Y que dices, oye, la madre, ¿cómo lo obtuve, no? Y dices, bueno, está bien, es parte de la habilidad que nos pueden regalar aquí en AA, ¿no? Así como, póngase a pensar, razone, concientice. Pum, ya cuando menos ves, por lo menos ya al día de hoy, puedo decir así ya para acabar, que ya no actúo tan en consideración de mis propios beneficios. Ahora ya veo un poquito más hacia adelante y también cómo puedo compartir con las demás personas. Efectivamente. Sí, fíjate que ya para ir terminando. Perdón. Es parte del proceso de recuperación, ¿no? Es parte del proceso de estar, de darle vida al programa, el hecho de ir desarrollando habilidades, de ir concientizando muchas de las situaciones. Lo comentaba hace un momento, ¿no? El darnos cuenta que
pues simple y sencillamente somos personas. En algún momento lo dije en otro podcast, somos personas que tenemos una enfermedad, no somos la enfermedad, y que finalmente pues podemos ir aprendiendo, podemos ir poco a poco tomando mejores decisiones. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto de este podcast. Y no lo olviden, estamos transmitiendo desde Enrique Granados número 12, Colonia Algarín. Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Teléfono 55 15 10 96. Y pues bueno, déjenos en los comentarios qué otro tema les gustaría que abordáramos desde acá. Pues bueno, cuídense mucho, un abrazo. Bye. Chido, cuídense mucho. Y seguimos al aire.